El desierto es un lugar muy bonito para encontrarse a uno mismo. Perderse. Para la mayoría de nosotros, solo la idea de tener que beber nuestra propia orina provoca náuseas. Y no es de extrañar, parece que esta cosa no es muy sabrosa. Aunque no es tan malo como parece a primera vista, los sabores cambian rápidamente, especialmente cuando te pierdes en el desierto sin agua. Y créeme, eso está lejos de ser lo peor que tendrás que beber si quieres sobrevivir bajo un 45 grados en un mar de arena. ¿Qué podría ser peor? Ahora lo vamos a descubrir. Me llamo Sasha y hoy les voy a contar 3 historias reales de supervivencia en el desierto que les helarán la sangre o se evapora de ellas. Pónganse cómodos, queridos, está al aire su show favorito. El hombre miraba a la bandada de murciélagos que se había reunido bajo el techo de un santuario musulmán abandonado. Era el 4.º día desde que se perdió en el Sahara sin agua. Y aparte de los murciélagos, no había nada cerca que contuviera tanta humedad. Pero empecemos desde el principio. En 1994, un italiano llamado Mauro Prosperi decidió añadir a su vida un poco de nuevas emociones y logros. Había varias opciones sobre cómo hacerlo, pero él eligió la que implicaba participar en un ultramaratón de 6 días de 250 kilómetros que se celebra cada año en el Sahara. Allí, además, se considera el más peligroso del mundo. Maratón de sables. Búsquenlo en Google si les interesa saber qué es. Disculpa, pero por el momento no tenemos presupuesto para grabar todo el video fuera de la cocina. La idea de participar en este maratón originalmente no fue de Mauro, sino de su amigo Giovanni Manso. Fue él quien le contó a Mauro sobre el maratón y le propuso, por así decirlo, correr un poco juntos. La mayoría de las personas, incluso corredores experimentados, habrían rechazado tal propuesta. O, como mínimo, lo pensarían detenidamente antes de aceptar. Pero Mauro de inmediato, sin dudarlo, dijo: «Es una gran idea, quiero estar ahí». Prosperi ya tenía 39 años, pero aún mantenía su cuerpo en una condición física realmente excelente. Ex policía, y no de esos que siempre están sentados en un escritorio, sino más bien en la silla de montar. Él sirvió en la policía montada de Sicilia. Además, tenía una carrera como atleta olímpico en el pentatlón. Y eso significa que él entendía perfectamente lo que son las cargas físicas intensas. Pero aún así, para una carrera de 6 días por el Sahara de cientos de kilómetros, era necesario prepararse de manera especial. Y Mauro, por suerte, lo entendía. En espera del maratón, él corría 40 kilómetros cada día. Solo imagínate. Además, reducía constantemente la cantidad de agua que bebía. Así, él preparaba su cuerpo para la deshidratación y las fuertes cargas que le aguardaban en el desierto. En este periodo, el hombre prácticamente no estaba en casa, lo cual, por supuesto, no podía pasar desapercibido para su familia, su esposa Cynthia y sus 3 hijos. La mujer estaba en shock por la idea de su esposo, especialmente después de enterarse de que en el formulario que él llenaba para participar en el maratón, era necesario indicar el lugar a donde enviar su cuerpo en caso de que muriera durante la carrera. Y así sucede de vez en cuando. De hecho, esto sucedió recientemente en 2021 cuando el corazón de un atleta falló a pesar de haber aprobado todos los exámenes médicos requeridos antes del maratón. Cuando corres en el desierto con un 45 grados, cualquier cosa puede suceder. En resumen, según la opinión de Cincy, el riesgo al que Mauro se expuso solo para comprobar de qué era capaz fue, por decirlo suavemente, injustificado. Prosperi tranquilizaba a su esposa simplemente bromeando. Lo peor que puede pasar es que me queme un poco al sol. Pero según Cincy, nunca tuvieron una conversación como: «Liuba, ¿qué piensas al respecto?». Él dijo: «En abril de este año voy a correr un maratón en el Sahara». Maurov en general estaba muy decidido y no planeaba simplemente correr el maratón. Él planeaba ganarlo. La participación en sí misma no tiene ningún significado para mí. La victoria tiene... El Maratón Disabled consta de 6 etapas de diferentes longitudes.
Al final de cada día se monta un campamento para que los participantes descansen y continúen con nuevas fuerzas. Actualmente este maratón aún se realiza. Y sobre esto, aunque es obvio para mí, no pregunten por qué llevo un gorro, ya que tengo la cabeza sucia. Comenté, notando que uno de los tipos que en 2016 participó en este maratón, lo completó, como decirlo, sin piernas. Esto es muy impresionante. El maratón aún se realiza, lo cual considero que también debe mencionarse. El número de participantes siempre excede los 1000 asistentes. Pero el 10 de abril 1994, Mauro y Giovanni comenzaron en una compañía mucho más modesta. Ahora es una experiencia totalmente distinta, como una enorme serpiente. Simplemente no puedes perderte, incluso si lo intentas. Pero en 1994 solo éramos 134. Además había muy pocos que realmente corrían. La mayor parte del tiempo corría solo. La 29 kilómetros para Mauro, quien ya está acostumbrado a recorrer 40 kilómetros diarios, fue como un paseo ligero. De inmediato ocupó un lugar entre los líderes y fue el primero entre los italianos. Al llegar al campamento por la noche, Prosperi desplegó la bandera de su país para animar a los demás italianos que llegaron más tarde. Después de eso, todos se reunían para charlar en su tienda y pasaban un buen rato juntos. El 11 de abril comenzó la segunda etapa del maratón, que ya tenía una distancia de 39 kilómetros. Si el primer día la mayoría de los participantes se mantenían cerca unos de otros, el segundo día todo cambió. Hacia el final de la etapa, cada corredor mantenía su propio ritmo, prácticamente corriendo solo. Mauro se mantuvo entre los 10 líderes y seguía siendo el primero entre los italianos. La tercera etapa, el 12 de abril, fue llamada el Día de las Dunas, o Dunes Day. Antes de eso, los atletas corrían por un terreno más o menos plano, pero ahora tenían que subir y bajar constantemente por las dunas. Y así durante 29 kilómetros seguidos. Sí, eso no fue fácil, pero aún así no era nada comparado con las pruebas que esperaban a Mauro Prosperi más adelante. El 13 de abril comenzó la etapa más difícil y más larga del maratón de ese año, con una distancia de 85 kilómetros. Solo imagina, 85 kilómetros que tienes que correr a través del Sahara. Y este ya es el cuarto día desde que empezaste a correr. Esta etapa es tan difícil que a los participantes les toma todo un día recuperarse después de completarla. Un día que pueden pasar en el campamento intermedio. Para Mauro, esta etapa no solo fue la más difícil del maratón, sino también de toda su vida. Ese día, desde muy temprano, soplaba un viento fuerte, lo que obligó a muchos a bajar el ritmo. Pero no Prosperi. Él ya estaba en cuarto lugar y no pensaba ceder su posición. Mauro acortó el camino varias veces por las dunas. No estaba prohibido. Si tienes fuerzas, corre. Pero esa vez, tal determinación resultó ser un error para Prosperi. En algún momento, el viento ya fuerte se convirtió en una verdadera tormenta de arena, en la que era difícil distinguir cualquier cosa. Me quedé ciego y no podía respirar. La arena golpeaba constantemente mi rostro. Era como un torbellino furioso. Por primera vez entendí cuán poderosa puede ser una tormenta de arena. A pesar de que en ese momento la mayoría de los participantes se detuvieron, Mauro siguió corriendo hacia adelante por un tiempo, porque tenía miedo de perder la ventaja en el maratón. Sin embargo, muy pronto la tormenta no le dejó opciones. Las ráfagas de viento se volvieron tan fuertes que apenas podía mover las piernas, así que finalmente se detuvo. Así que era imposible seguir corriendo, pero quedarse quieto en el mismo lugar también parecía una mala idea. Por suerte, cerca había un saliente rocoso bajo el cual Mauro se refugió. Él pensó que no tomaría mucho tiempo, que pronto el viento se calmaría y él podría seguir corriendo. Pero el viento no se calmó durante las siguientes 8 horas y cuando finalmente se tranquilizó, ya había caído la noche. Cada participante del maratón llevaba consigo todo lo que podría necesitar durante la prueba, incluso para situaciones como esta. Un saco de dormir, pastillas energéticas, alimentos, cuchillo, brújula y bengala de señalización. En resumen, todo excepto suficiente cantidad de agua. Mauro solo tenía 2 botellas pequeñas, una de las cuales ya estaba vacía y la otra solo medio llena. Si lo miras de manera optimista, las reservas de agua podían reponerse varias veces al día, como en puntos de control que estaban distribuidos a lo largo de toda la ruta. Esto se hace para no cargar a los participantes durante la carrera, porque correr un maratón con una botella de 5 litros sería difícil.
En general, este sistema funcionaba bien, solo que ese día Mauro no repuso sus reservas. Por la noche, el hombre durmió mal. Primero, tuvo mucho frío, porque aunque durante el día la temperatura del aire superaba con seguridad los 40 grados Celsius por la noche, bajaba hasta 0. Y en segundo lugar, Mauro estaba molesto porque probablemente había perdido la oportunidad de llegar primero. Él pensaba en eso todo el tiempo y no lo dejaba dormir. El hombre incluso pensó en abandonar la competencia, pero al final decidió continuar, pasara lo que pasara. Y así fue, un poco. Entonces pensé, aunque no pueda ganar, todavía puedo mostrar un buen tiempo. Mañana en la mañana me levantaré muy temprano e intentaré llegar a la meta. Para pasar esta etapa, se daban 36 horas. El participante que la complete en más tiempo será descalificado de inmediato. A Mauro le quedaba prácticamente todo el día para terminar la etapa. Por eso estaba decidido y motivado. Pero cuando al amanecer del 14 de abril empacó su mochila y empezó a mirar a su alrededor, Mauro se dio cuenta de que en realidad no entendía hacia dónde tenía que correr. El mayor problema eran las dunas, por las que él se orientaba. Algunas habían desaparecido y otras surgido. Lo que no podía imaginar era lo mucho que esta tormenta cambiaría todo a mi alrededor. En ese instante no sabía que estaba perdido. Tenía una brújula y un mapa, así que pensé que podría orientarme. Pero sin puntos de referencia, todo es mucho más difícil. Mauro sabía que muchos en realidad no corren, sino que caminan el maratón. Los caminantes no buscan lugares premiados, sino simplemente el trayecto de salida a meta. Así que subió a la duna más alta que estaba cerca, con la esperanza de ver a alguno de ellos para orientarse y saber hacia dónde seguir avanzando. Sin embargo, al llegar a la cima de la duna más alta, el hombre no vio nada excepto las interminables arenas del Sahara. Bajó de la duna y corrió hacia otra, pero de nuevo no vio nada, excepto el desierto. Y así pasaron las siguientes 4 horas durante las cuales no encontró a nadie. Fue entonces cuando entendí que tenía un gran problema y dejé de correr. ¿Cuál era el sentido de correr? ¿Hacia dónde? Mauro empezó a prepararse para que lo buscaran por mucho tiempo, o sea, por muchísimo tiempo. Así que, primero que nada, orinó en una de sus botellas de agua, que ya estaba vacía. Él todavía estaba bien hidratado, así que la orina era casi transparente, lo mejor para beber después. Él hacía esto varias veces al día, guardando esa orina para después. Encontrar agua en el desierto no es tarea fácil, por eso tienes que conservar toda la humedad que puedas. Soy resistente al calor y fui muy cuidadoso. Me movía solo cuando hacía fresco, temprano en la mañana y luego otra vez en la tarde. Durante el día trataba de encontrar sombra. Llevaba 2 sombreros, una gorra de tela y un gorro rojo de lana encima, para mantener la temperatura lo más estable posible. Por suerte, mi piel es bastante oscura, así que casi no sufrí quemaduras solares. Mauro avanzaba con confianza, aunque no estaba seguro de a dónde exactamente. Él no sabía si se estaba acercando a la civilización o alejándose de ella. Solo esperaba que todo saliera bien y que pronto lo encontraran, o que él mismo encontrara a alguien. En ese momento, todos los participantes, incluyendo peatones, ya habían superado la 4ª etapa del maratón. Mauro era uno de los líderes de la carrera, y los organizadores no pudieron dejar de notar su ausencia. Cuando se convencieron de que él se había perdido, de inmediato enviaron varias camionetas y un helicóptero para buscarlo. Fue precisamente al final del 2.º día de su desaparición cuando Mauro lo vio en el cielo. Fue un verdadero alivio, ya que las reservas de agua justo se estaban acabando. Pero un poco más y finalmente sería rescatado. Él se quitó la mochila, sacó de ella una bengala de señal y la lanzó al cielo. Sin embargo, el helicóptero no lo notó. En 1994, las bengalas de señal que se entregaron a los participantes del maratón eran del tamaño de un bolígrafo y, como resultó, no eran lo suficientemente potentes como para ser vistas en el cielo del Sahara. Desde 1995, gracias a mi experiencia, los corredores fueron equipados con bengalas de señal como las que normalmente se usan en el mar. Esto no les gusta a muchos, ya que el peso de una sola es de medio kilo, mientras que las bengalas que teníamos antes eran realmente pequeñas. En algún momento, Mauro simplemente miraba cómo el helicóptero se alejaba volando, y luego empezó a gritar algo como «¡Deténganse! ¡Estoy aquí!». Agitaba los brazos, tratando de llamar la atención, pero por supuesto nadie lo escuchó.
Cuando el helicóptero desapareció en el horizonte, Mauro entendió que esta sería realmente una prueba difícil. Miró la botella con su propia orina y siguió avanzando. 2 días después, al subir otra duna, Prosperi vio 3 pequeños edificios. Estaba muy emocionado y al entrar corriendo simplemente no pudo contener sus emociones, porque adentro había una persona. Pero estaba muerta. El edificio que encontró Mauro era un santuario musulmán. En ella se detienen los beduinos cuando cruzan el desierto, y el cuerpo que yacía allí pertenecía a su santo. Sin embargo, dejando de lado la desesperación, Prosperi consideró esto como un progreso. Al menos ahora tenía un techo sobre su cabeza y muchas más posibilidades de ser encontrado. Y para que el edificio llamara aún más la atención de quienes pudieran pasar caminando, conduciendo o volando cerca, decidió colgar una bandera italiana en el techo. Subiendo la montaña, Mauro vio murciélagos que se habían reunido en la torre. Sin pensarlo mucho, atrapó a algunos de ellos, les arrancó la cabeza, se comió sus entrañas y absorbió toda la humedad que tenían. Y no solo la humedad. Me comí al menos 20 murciélagos crudos. Solo hice lo que ellos hacen con su presa. Eso es todo. Eso es todo, gracias. Mauro siguió esperando casi todo el tiempo, permaneciendo oculto. A veces se dedicaba a comer, o más bien a beber murciélagos, para, digamos, mantener el equilibrio hídrico. Varias veces logró atrapar un lagarto y una serpiente, a los que esperaba y cazaba igual que a los murciélagos. Además, el hombre chupaba la humedad de las servilletas que tenía en su mochila, lamía el rocío de las piedras y seguía bebiendo su propia orina fresca. Solo bebió la fresca, recogida en una botella el primer día, a partir del cuarto. En los siguientes días, la esperanza apareció y desapareció 2 veces en el cielo sobre Mauro. Primero volvió a pasar un helicóptero y luego un avión. El helicóptero simplemente pasó de largo, y el avión tal vez sí vio a Mauro, porque él hizo todo lo posible para ser notado. Escribió ayuda en la arena y quemó todas sus pertenencias sintéticas como la mochila y el saco de dormir. Pero justo en ese momento comenzó otra vez una fuerte tormenta de arena, que no le dejó ninguna oportunidad. Este incidente ya dejó muy debilitado a Mauro, y fue entonces cuando por primera vez pensó que probablemente no saldría vivo del desierto. Los siguientes 4 días se fue sumergiendo cada vez más en sus propios pensamientos y cayendo cada vez más en la desesperación. Desde el momento de su desaparición ya había pasado casi una semana, y lo más probable es que ya nadie lo estuviera buscando. Después de todo, las posibilidades de que una persona sobreviva tanto tiempo sin agua en medio del Sahara son prácticamente nulas. También le angustiaba el futuro de su familia, temiendo que se quedaran sin recursos. En Italia, al menos en los años 90, una persona solo podía ser declarada muerta después de 10 años de su desaparición. Y eso significa que su pensión de policía comenzará a pagarse a sus familiares como mínimo no antes de ese plazo. Así que Mauro entendía que si moría en algún lugar desierto, lo más probable es que nunca encontraran su cuerpo. Por eso decidió quedarse en este santuario. Tarde o temprano alguien pasará por aquí y encontrará sus restos. En ese caso, su familia recibiría esa maldita pensión. Ya estaba convencido de que iba a morir y que sería una muerte larga y dolorosa. Así que decidí apresurarla. Según Mauro, eso no fue una señal de debilidad, sino un intento de supervivencia. No se rindió, continuó, bebió su orina y comió murciélagos grises. Pero incluso ellos, a diferencia del desierto, se acababan. No tenía agua, no tenía comida, así que en vez de morir lentamente de deshidratación, decidió tomar todo, digamos, en sus propias manos. Aquí hay una parte de la nota póstuma, dirigida a la esposa de Mauro. La escribió con un trozo de carbón en la pared del edificio, del cual ya no planeaba salir. Después de poner el punto en la pared, Prosperi sacó su cuchillo y lo llevó a su muñeca para poner otro punto. Él quería quitarle al desierto la posibilidad de arrebatarle la vida, haciéndolo por su propia mano. Después de completar su plan, Prosperi se acostó en la arena, mirando al techo, y se durmió tranquilamente. No tenía miedo a la muerte. Mi decisión fue el resultado de un razonamiento lógico, no de una emoción. Pero en los planes del hombre algo volvió a salir mal, porque a la mañana siguiente abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía vivo. Su cuerpo se negó a morir. Su sangre era muy espesa para desangrarse.
una de las consecuencias de la deshidratación extrema que sufrió durante una semana. Maurus lo tomó como una señal. Tal vez mi momento aún no ha llegado. Todavía le quedaban paseos energéticos y, a pesar del agotamiento, seguía estando perfectamente preparado y aún tenía fuerzas. Al amanecer del 19 de abril, salió del santuario para seguir avanzando. Pero uno de sus principales problemas no había desaparecido. No sabía exactamente a dónde ir. Alrededor solo había desierto. En ese momento, mirando al horizonte, Maurus vio algo parecido a una nubecilla y recordó el consejo de uno de los organizadores que había dado a los participantes. Si se pierden, vayan hacia las nubes. Se pueden ver al amanecer. Durante el día desaparecerán, pero si sigues en su dirección, tarde o temprano llegarás a la civilización. En el horizonte no había grandes nubes, y Mauro no estaba seguro de estar viéndolas realmente. Pero aún así, decidió ir en esa dirección. Ya no tenía otras opciones, ni siquiera ideas. Así que día tras día, manteniendo la misma dirección gracias a la brújula, él avanzaba poco a poco hacia adelante. Me daba cuenta de que estaba perdiendo una cantidad increíble de peso. Cuanto más caminaba, más suelto quedaba el reloj en mi muñeca. Y antes Mauro solo se movía por la mañana y por la noche. Durante el día intentaba encontrar cualquier sombra para conservar fuerzas. En el camino se encontraba con serpientes, lagartijas e insectos que le ayudaban aunque fuera un poco a hidratar su cuerpo. Creo que hay algún instinto, una especie de déjà vu que se activa en una situación extraordinaria. Entonces apareció mi hombre de las cavernas interior. Poco después, Mauro empezó a distinguir montañas en el horizonte y pensó que era una buena señal. Y así fue. Al octavo día, llegó a un pequeño oasis y de inmediato corrió hacia él. Era el primer agua que encontraba en los últimos 6 días. Pero debido a la fuerte deshidratación, la garganta de Prosperi estaba muy hinchada y no podía tragar normalmente. Así que durante las siguientes 7 horas, simplemente se quedó acostado junto al agua y la fue chupando lentamente. Las fuerzas regresaron a él y no se apresuró a continuar. Cerca del oasis había huellas humanas frescas. Pero al final, después de llenar sus botellas de agua, Mauro decidió caminar un poco más hacia las montañas. Y finalmente, en el 9º día después de su desaparición, vio a una persona viva. Mauro, una joven pastora de cabras, no podía creer lo que veía. Literalmente, él pensó que todo esto solo podía ser una alucinación. Pero aún así no pudo contener sus emociones y empezó a llamarla y a correr hacia ella. La chica, por su parte, hizo lo que cualquier persona sensata habría hecho. Cuando un hombre desconocido corre hacia ella gritando, La chica me miró atónita y gritó de miedo. Le rogué que se detuviera, pero de inmediato desapareció detrás de la duna. Pensé que probablemente me veía horrible, saqué mi espejo de señales y me miré en él. Mis ojos estaban tan hundidos en el cráneo que simplemente no podía verlos. Yo era un esqueleto. Prosperi estaba desesperado, pero, por suerte, pronto la chica regresó con su abuela. Llevaron a Mauro al campamento de los Tuareg. Allí le dieron comida y leche de cabra. Sin embargo, esto no le duró mucho a Mauro. Ese día no pudo comer nada, pero le dieron té de menta, que su organismo ya pudo tolerar bien. Más tarde ese mismo día, los Tuareg llevaron a Prosperi al pueblo más cercano y lo entregaron a la policía. Los representantes de la ley, sin pensarlo mucho, le vendaron los ojos al hombre y lo llevaron a una base militar. Ellos suponían que él podría ser un espía maracano. Por suerte, en el interrogatorio, Mauro fue identificado rápidamente. Entonces se enteró de que había cruzado ilegalmente la frontera con Argelia. Es decir, se desvió de la ruta del maratón por 291 kilómetros. Esa es la distancia que Mauro Prosperi recorrió a pie, prácticamente sin agua, a través del Sahara. Los militares llevaron a Mauro al hospital en Tindú, donde pudo contactar a sus familiares. Ellos estaban en estado de shock, y eso es decirlo suavemente. Ya habían pasado 10 días desde su desaparición, y todos poco a poco empezaron a aceptar que este maratón había sido el último de su vida. Pero aún así, a pesar de todas las pruebas, Mauro sobrevivió. También se enteró de que su hermano y su cuñado casi de inmediato volaron a Marruecos para unirse a su búsqueda. Incluso encontraron rastros de Mauro en el desierto. Hallaron un santuario abandonado, esqueletos de murciélagos y una nota de despedida, después de lo cual estaban convencidos de que solo buscaban el cuerpo de Mauro. Pero él sobrevivió, aunque le tomó 2 años recuperarse después de la prueba que le tocó vivir.
Cuando me pesaron en el hospital, solo pesaba 45 kilos. Eso es como 16. Mis riñones estaban bien, pero mi hígado sufrió mucho. Durante meses no pude comer nada excepto sopa. En Italia, a Mauro lo recibieron como a un verdadero héroe, alguien que logró regresar del más allá. Sin embargo, por supuesto, no todos compartían el entusiasmo por la historia de este hombre. Algunos pensaban que él o bien lo había inventado todo, o al menos había exagerado su historia. Uno de los principales críticos fue, curiosamente, el fundador de Marathon Disables, Patrick Bauer. No escuchen al señor Prosperi, su historia es completamente inventada. Él puede hacerte creer cualquier cosa, incluso que es Superman, pero para una persona es fisiológicamente imposible caminar más de 200 kilómetros en el desierto, y además sin agua. Eso es un acto sobrenatural. Tal vez realmente se perdió ahí unos días, está bien, pero todo lo demás suena como una completa y total mentira. Mauro quería demandar a Bauer, pero al final declaró que eso es un asunto personal, no un caso legal. Bueno, en historias así, todo lo tomamos por fe. Después de todo, aparte del propio héroe que vivió la experiencia, no había nadie cerca que pudiera confirmar o refutar sus palabras. En cualquier caso, el hecho de que el hombre terminara a 291 kilómetros de la ruta del maratón completamente exhausto, habiendo perdido una parte significativa de su peso, es un hecho. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Escriban en los comentarios. Esto, junto con lo demás, realmente ayudará a que el video obtenga más vistas. Gracias. A pesar de todo lo que le pasó, después de 4 años, Mauro Prosperi regresó al maratón de Disables para participar de nuevo. En total, después del 94, él regresó a participar en el maratón 6 veces. Y aunque nunca llegó en primer lugar, ahora eso ya no le preocupaba tanto. La historia de Mauro es asombrosa, pero aún así no hay que olvidar que él estaba bien preparado para la prueba. Sería interesante saber cómo sobreviviría en el desierto una persona que no fuera olímpica ni maratonista, que no tuviera consigo una brújula, un saco de dormir, ni siquiera una botella para recoger su orina. Ah, por cierto, sobre eso. Tres hombres estaban empapados de sudor, parados al borde de la carretera más aislada de Australia, en el desierto de Tanami. Ellos estarían felices de irse lo más rápido posible, pero su auto se quedó sin gasolina, y la gasolinera más cercana estaba al menos a 100 kilómetros de distancia. No era el escenario más favorable, pero por suerte, el Mitsubishi Challenger del 2001, al volante del cual estaba 35 años. Los viajeros comenzaron a hacer autostop y Ricky decidió ayudarlos, deteniéndose a su lado. Esa fue la peor decisión de su vida. Ricky Mangi nació en 1971, creció y recibió su educación en Melbourne, Australia. En general, describió su infancia como feliz, pero corta. Terminó rápidamente cuando su padre se quitó la vida. Ricky empezó a trabajar bastante joven y no le hacía el feo a ningún trabajo. En diferentes etapas de su vida, fue vendedor de alfombras, pescador, electricista, guardia de seguridad en un club nocturno e incluso alguacil judicial. Sin embargo, debido a sus manejos con sustancias ilegales en Australia, y no solo ahí, Ricky no solo fue despedido de su último trabajo, sino que también fue encarcelado. Ahí tuvo suficiente tiempo para darse cuenta de que ese no era el lugar donde quería pasar su vida. Y fue ahí donde decidió que nunca más tendría problemas con la ley. Después de ser liberado, Ricky se mudó a Brisbane y de inmediato empezó a buscar un nuevo trabajo. Iba a entrevistas en todos lados donde podía, enviaba currículums y pronto se dio cuenta de que, con su pasado, digamos, conseguir trabajo era un poco más difícil que sin él. Pero al final, le ofrecieron un puesto en el Departamento Estatal de Australia. Eso sí, no en Brisbane, sino en la ciudad de Port Hedland. Rick realmente se alegró por esta oferta, aunque dudó un poco. Sin embargo, el puerto de Hedland estaba a más de 5.000 kilómetros de Brisbane, a donde él se había mudado no hace mucho. Sin embargo, tras considerar los pros y contras, el hombre decidió aprovechar la oportunidad. Llenó el tanque de su Mitsubishi y se puso en camino.
Dado que el camino que tenía que recorrer el señor Maggie era realmente colosal, recuerden, son más de 5.000 kilómetros, decidió acortarlo un poco por la antigua carretera llamada Bantai Highway, aunque personalmente yo lo llamaría más bien Highway Tsukel. Durante la mayor parte del camino, alrededor no hay nada excepto desierto. Definitivamente no querrías quedarte solo ahí, especialmente si tu auto se descompone o algo así. De todos modos, fue precisamente por este camino que Ricky viajó. Queridos, si están escuchando el video, ahora es un buen momento para mirar la pantalla. Aquí es donde Ricky giró hacia Bunting Highway. Así es como se ve el letrero que llama a los conductores a verificar si realmente están listos para esta carretera. Porque la próxima señal de civilización estará a 400 kilómetros, y así es como se ve la mayor parte del camino por el que decidió viajar el señor Maggie. ¿Qué les parece? Entonces, al principio todo iba bien, incluso muy bien. Un camino largo es un lugar maravilloso para poner tus pensamientos en orden. Pero en algún momento, Ricky vio algo que no esperaba ver en el desierto. Un grupo de personas paradas al costado del camino junto a un auto. Apenas vieron a Ricky, empezaron a agitar las manos tratando de llamar su atención. Al principio, él no pensaba detenerse, ya que eso es bastante peligroso, especialmente cuando viajas solo por el desierto. Pero esas personas parecían bastante decentes y al parecer realmente necesitaban su ayuda. Por eso, Ricky decidió detenerse de todos modos, al menos para preguntar qué había pasado. Cuando su auto se detuvo, 3 hombres se le acercaron de inmediato. Ellos contaron que no calcularon bien el combustible y su auto simplemente se apagó en medio del desierto y que caminar hasta la gasolinera más cercana les tomaría varios días. Ricky se conmovió con la historia de los hombres y decidió ayudar. Él les ofreció llevarlos a la gasolinera y traerlos de regreso con gasolina. Los desconocidos se alegraron por esto, pero solo uno subió al auto con él. En el camino, los hombres rápidamente se entendieron. La conversación fue alegre y ligera. Era como si se comunicaran viejos amigos, y no personas que literalmente acababan de conocerse. Lo único que molestaba era el calor increíble, ya que la temperatura del aire afuera había superado los 40 grados Celsius, de lo cual el pasajero empezó a quejarse. Por suerte, Ricky tenía un pequeño refrigerador con bebidas, que de inmediato ofreció para refrescarse. El pasajero sacó una bebida para sí mismo y otra lata fría de refresco para Ricky. Él sonrió, dio las gracias y bebió un sorbo. Normalmente, Ricky abría sus propias bebidas, pero esa vez todo sucedió demasiado rápido. Ellos reían, charlaban, y él no le dio ninguna importancia. Se cree que fue en ese momento, al abrir la lata, cuando el pasajero que recogió el señor Maggie puso algo en su bebida, algo que puede dejar fuera de combate a un hombre adulto en cuestión de minutos. Al principio, Ricky empezó a sentirse un poco mareado, pero pensó que simplemente estaba cansado por el viaje y el fuerte calor. Pero en un instante perdió el conocimiento. Lo siguiente que recordó fue abrir los ojos en algún campamento. Ya estaba oscuro alrededor, pero pudo distinguir los rostros de los mismos 3 hombres que había visto antes en la banqueta. No sabía si era el mismo pasajero que lo llevó de regreso, o si eran los 2 que nos alcanzaron en el Mitsubishi Ricky. Y así nunca lo sabrá. Aunque no estaba atado, todavía no controlaba completamente su cuerpo, y no podía escapar. Pero aunque pudiera, eso le parecía una mala idea, porque hace poco vio que uno de los hombres sacó una pistola y la apuntó directamente hacia él. Mientras el señor Maggie recordaba todas las oraciones que conocía, uno de los hombres, el que no tenía arma, se le acercó y le ofreció una botella de agua. Ricky sentía una sed increíble y de inmediato se pegó a la botella. En la botella, probablemente además de agua, había algo más, porque casi de inmediato después de esto volvió a perder el conocimiento. Cuando volvió en sí, al principio simplemente no vio nada. Oscuridad total. Además, prácticamente no podía moverse. Y no era por el efecto de lo que le habían dado, como pronto descubrió el mismo Ricky. Era porque lo habían enterrado vivo. El rostro y el cuerpo del hombre estaban cubiertos con algo parecido a una bolsa. Y cuando pensó que ese era definitivamente el final, de repente sintió que algo pasaba arriba. Alguien lo estaba desenterrando. Por suerte, Ricky no estaba enterrado muy profundo. Lo pusieron en algo parecido a una bolsa para cadáveres, lo bajaron a una fosa poco profunda y cubrieron todo eso con arena. Evidentemente, las personas que le hicieron eso decidieron que simplemente se asfixiaría sin volver en sí. Por eso ni siquiera se molestaron con la profundidad de la fosa. ¿Y quién va a buscar una tumba en medio del desierto?
Es casi imposible, a menos que sepas con precisión dónde buscar. Entonces, ahora alguien encontró y desenterró a Ricky, pero no tuvo tiempo de alegrarse cuando volvió a sentir miedo. La bolsa en su cara fue rasgada por las patas del perro dingo. Aunque los perros veían a Ricky como una presa, su aparición fue en realidad una verdadera salvación para él. Tan pronto como los dingos rompieron la bolsa, Ricky empezó a gritar como si fuera la última vez. Eso asustó mucho a los animales, y por suerte, simplemente huyeron lejos. Después de eso, él empezó a moverse lentamente, a balancearse y finalmente logró romper la bolsa y poco a poco salir completamente de su tumba improvisada. Él estaba vivo, aunque aparte de eso casi no tenía nada. Le robaron el auto, el teléfono, la comida, el agua, prácticamente toda la ropa e incluso los zapatos. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Para qué necesitaban todo eso? Él no tenía consigo una gran cantidad de dinero ni nada realmente valioso. ¿De verdad estaban dispuestos a matarlo solo para llevarse el coche? Era como una terrible pesadilla. Además, él no sabía exactamente dónde estaba. No había ni caminos ni ninguna otra señal de civilización alrededor. Solo desierto. Y además, a diferencia del protagonista de la primera historia, Mauro Prosperi, Ricky no estaba preparado para correr o siquiera caminar por el desierto. Me refiero no solo a su condición física, sino también a la falta de comida, cuchillo, brújula, saco de dormir, o siquiera una botella vacía y ropa. Apenas ayer iba a Port Hedland para su nuevo trabajo, y ahora está descalzo en medio del desierto y ni siquiera tiene idea de qué hacer después. Ricky estaba conmocionado y necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Al ver unos arbustos cerca, se sentó a su sombra y durante varias horas estuvo pensando en su cabeza las opciones de qué hacer y cómo salir de esta situación. Y las opciones no eran muchas: quedarse en el lugar y esperar ayuda o seguir adelante. Él eligió la segunda opción y empezó a moverse con la esperanza de llegar a la civilización, o al menos encontrar agua, ya que su ausencia era ahora su principal problema. Era un camino difícil. Rick iba descalzo, cada paso le costaba mucho trabajo. Aunque la ausencia de agua no era ni de lejos su único problema. Durante el día perdía el conocimiento varias veces por el calor intenso, y por la noche, al contrario, se congelaba mucho. El hombre tenía que alimentarse de insectos, ranas, hongos, serpientes, lagartijas y plantas que encontraba en su camino. Ricky no sabía qué de eso realmente se podía comer y qué podía envenenarlo y matarlo. Simplemente tuvo suerte. Con el agua, todo estaba un poco mejor que lo que le pasó a Prosperi en el Sahara. Durante la temporada de lluvias en Australia, Ricky tuvo varias oportunidades de beber de los charcos. Pero aún así, no pudo evitar beber su propia orina, pues no tenía botellas. Solo sus manos. En el 10º día de su viaje forzado, Ricky se topó con un viejo molino de viento abandonado, cerca del cual había algo así como un pequeño estanque con agua. Después de sopesar los pros y los contras, decidió quedarse allí. Después de todo, había suficiente agua para sobrevivir más de un día. Habiendo hecho un refugio improvisado en un pequeño hoyo con ramas y plantas secas, él empezó a esperar, pensando que tarde o temprano lo encontrarían. Pero ni el primer día, ni el segundo, ni en una semana, ni siquiera en 2, nadie apareció. Ricky salía una vez al día a buscar comida. El resto del tiempo se quedaba en el lugar, reflexionando sobre la vida. A pesar de todo, cada mañana el hombre se repetía a sí mismo: «Hoy alguien me encontrará». Así pasaba día tras día y semana tras semana, durante los cuales el cuerpo de Ricky se debilitaba constantemente. Por supuesto, tenía agua, pero sin comida tampoco se puede sobrevivir mucho tiempo, y su ración seguía siendo críticamente escasa. Él había adelgazado mucho, y ya prácticamente no tenía fuerzas ni siquiera para buscar comida. En esencia, el hombre estaba muriendo lentamente de hambre. Además, Ricky estaba exhausto moralmente y cada vez creía menos en su salvación. Los perros dingo rondaban constantemente alrededor de su refugio como si lo sintieran. Por la noche incluso tenía que atrancar la entrada de su refugio con piedras, ya que los perros se volvían cada día más agresivos e intentaban alcanzarlo mientras dormía. Ricky se estaba preparando para morir. Incluso hizo una cruz con 2 ramas pequeñas sobre su refugio, esperando que algún día alguien encontrara su cuerpo. Tal vez incluso lo identifiquen y entreguen los restos a su familia, para que puedan enterrarlo de manera adecuada. Así que solo piensen en esto: 70 días. Ricky y Maggie pasó 70 días solo en el desierto, sin preparación, sin equipo y realmente sin nada.
Pero por suerte, esa cruz que hizo para sí mismo, al menos en este viaje, no la necesitó. En el día 71, varios empleados del rancho Birindudu, que estaban explorando la zona, por pura casualidad encontraron el refugio del río Magui, que se encontraba a 50 kilómetros de su rancho. Simplemente no podían creer lo que veían. Ricky estaba gravemente quemado por el sol y parecía que en cualquier momento podría ser el último momento de su vida. Mark Clifford, el jefe del rancho, más tarde describió a Maggie como un esqueleto andante, agregando que lo encontraron en uno de los lugares más aislados de Australia. Miren ustedes mismos cómo se veía Ricky. Para mayor claridad, agregaré su foto de antes y después del viaje. Si de repente a YouTube no le gustan estas imágenes y las ven con censura, entren a mi canal de Telegram Otsaraz y lo sabremos. Subiré las fotos originales en el enlace de la descripción y el comentario fijado. El 23 de enero 2006 comenzó el viaje de un hombre a través del desierto de Tanami por la Bunting Highway. En ese momento pesaba 105 kilos. Pero cuando el 5 de abril de ese mismo año fue llevado al hospital en la ciudad de Darwin, pesaba solo 46. Un poco recuperando la conciencia, Ricky de inmediato presentó una denuncia ante la policía contra los 3 hombres que lo atacaron. Sin embargo, al intentar esclarecer todas las circunstancias del robo y el atentado contra el hombre, los policías sospecharon que algo en esta historia no estaba del todo claro. No todos le creyeron a Ricky, y no se trata de cuando sobrevivió en el desierto. Aquí su cuerpo hablaba por sí mismo, y era sobre el robo en sí. Teniendo en cuenta sus antecedentes penales, los policías suponían que esta podría ser una historia no sobre pasajeros accidentales, sino sobre ciertos ajustes de cuentas criminales, nuevamente relacionados con sustancias, por las cuales el hombre ya había cumplido condena antes. Pero al final los policías no pudieron desarrollar esta teoría, ni presentar siquiera alguna acusación en contra de Ricky. Más tarde, él escribió un libro en el que describió todas sus aventuras. En este libro también hay muchos escépticos, ya que para escribirlo, Ricky dio diferentes testimonios en los que describía su historia de distintas maneras. Sin embargo, la parte sobre la supervivencia en el desierto era casi igual, pero la parte donde lo robaron era diferente. Una vez dijo que la persona que encontró estaba sola. En otras ocasiones, dijo que eran 3 personas o que no había visto a nadie, y que su auto simplemente se averió en el desierto. De hecho, nunca encontraron el auto, por lo que esa versión probablemente es dudosa. En mi opinión, que el hombre está ocultando algo, es absolutamente seguro, 100%. Quizás, él recorrió este país no solo por el anhelo de iniciar una nueva vida, sino también por aquello para lo que pretendía adquirirla. Esta es una nueva vida, aunque nunca lo sabremos con certeza. ¿Cuál es su versión? Comenten abajo. Con el tiempo, el señor McGee consiguió trabajo en una constructora en Dubái, y allí finalmente empezó a vivir la vida con la que soñaba. Es una pena que en ninguna de las 2 historias nadie llevara una cámara para filmar sus aventuras. Ahora todo sería diferente. Sería como un blog de supervivencia en el desierto. Sí. Por cierto, sobre eso, Claire Nelson es una bloguera de viajes fuerte e independiente de 36 años originaria de Nueva Zelanda, que ama increíblemente lo que hace. En la mayoría de sus viajes, la mujer suele ir sola, pero comparte las fotos de ellos con todos los que la siguen en Instagram. Y por cierto, sobre eso, tengo un nuevo perfil en Instagram. Antes dije que ya no iba a usar Instagram, pero Claire Nelson. Así de repente, Blogmaster, suscríbete. Entonces, el 22 de mayo 2018 para Claire Nelson debía ser otro día lleno de aventuras y experiencias interesantes. Ese día decidió dar un paseo por el desierto. La mujer tomó su cámara favorita y se puso en camino. Pero pronto, solo un error obligó a Claire a cambiar completamente sus planes para el día. Y no solo para ese día, porque ese error le costó demasiado caro. Es difícil moverse. No quiero estar aquí. Todo comenzó cuando Claire conoció a Natalie Saunders y Luli Trenta, con quienes se hizo amiga durante uno de sus viajes por Europa. Más tarde, la pareja le pidió que se quedara unas semanas en su casa en California y cuidara de su gato mientras ellos se iban de vacaciones. Por supuesto, ella aceptó.
Sin embargo, para mi sorpresa, lo que le interesaba no era el gato ni siquiera Los Ángeles, sino el parque Joshua 3, cerca del cual vivían sus amigos. Bueno, en realidad este parque es interesante para todos los que aman viajar, especialmente para los amantes de la naturaleza salvaje, como lo era Claire. Aunque no dejen que la palabra parque los engañe. Yo diría que es un parque bastante desértico, digámoslo así. Vean por ustedes mismos. Ahora en pantalla se muestran fotos para quienes están viendo. Lo menciono para los oyentes que no pueden verlas. Esta zona es conocida por estas colinas que se agrupan en áreas pequeñas. Claire solo los había visto en internet. Tenía muchas ganas de corregir eso. Así que el 22 de mayo, ella emprendió un viaje que estaba planeado solo para mediodía. La ruta tenía una longitud de 10 kilómetros y Claire no llevó muchas cosas consigo. Solo una mochila, 2 litros de agua, un par de huevos cocidos, 2 cremas solares bastones de senderismo para facilitar el desplazamiento por el terreno montañoso y una cámara para fotografiar la belleza del entorno. De camino al parque, la mujer se cruzó con sus empleados. Ellos le aseguraron que la ruta que eligió era fácil y segura, así que todo estaría bien. Así que, sin pensarlo mucho, empezó a avanzar. Vale la pena recordar que, en general, Oblojerka no eligió la mejor época del año para emprender este viaje. Era temporada de serpientes de cascabel y la temperatura del aire en el parque superaba los 40 grados Celsius, justo como en los desiertos de las historias anteriores. Y ya sabemos que en tales condiciones es peligroso viajar, digamos, con poca cantidad de agua. Una persona no puede sobrevivir por mucho tiempo, pero 2 litros de agua para 6 horas parece suficiente. Y todo estaba bien con Claire. Al inicio todo iba bien, pero luego comenzó el desastre. Después de 1 hora, Claire se percató de que iba en la dirección incorrecta y se perdió. No vio ni una sola señal con la marca de la distancia recorrida, que en realidad deberían estar a lo largo de toda la ruta. Eso es casi 3.200 kilómetros cuadrados de tierra deshabitada, pero sigue siendo un parque nacional de Estados Unidos. Por eso había ciertas rutas allí. A pesar de todo, Claire se perdió en un lugar sin señal. No obstante, no tenía intención de entrar en pánico. En cambio, decidió descansar un poco y observar el lugar para entender qué tan lejos había llegado y hacia dónde debía ir después. Decidió hacerlo subiendo a una de las enormes rocas, que era, primero, bonita, segundo, cercana, tercero, alta y cuarto, resbalosa. No obstante, ella desconocía el último punto en ese instante, pero se enteró cuando perdió el equilibrio y rodó hacia abajo, cayendo desde una altura de 6 metros directamente sobre su espalda. Pelvis rota. Sabía que no podías hacer nada para detenerme. Era como una grabación en cámara lenta. La mujer no sabía exactamente qué le pasaba, pero entendía que algo andaba mal, ya que cualquier intento de mover las piernas le causaba un dolor increíblemente fuerte. Durante la caída, su pelvis quedó completamente destrozada. Claire quería esconderse en la sombra de las piedras, pero al intentar levantarse hacia una de ellas, se dio cuenta de que moriría de dolor antes de poder llegar a la sombra. En su lugar hizo una sombrilla improvisada con un bastón de senderismo y celofán, con la que cubría su rostro. Así se veía, miren la pantalla. En los primeros minutos después de la caída, Claire estaba en estado de shock y simplemente no sabía qué hacer. Entró en pánico y no veía ninguna opción, excepto que iba a morir en ese momento. Pero aún así logró calmarse y darse cuenta de que, por encima de todo, quería vivir. Afortunadamente tenía algo de agua, aunque no era mucha para una prueba así. Un poco de comida y algunos antiinflamatorios incluso, que ayudaron a aliviar el dolor. Poco después, la mujer decidió grabar todos sus pensamientos en la cámara. Casi de inmediato empecé a grabar videos para mi familia. Quería que cuando encontraran mi cuerpo supieran lo que me había pasado. Ese día, ella escuchó varias veces los sonidos de un helicóptero y de una ambulancia. Pero, lamentablemente, eso solo fue un espejismo auditivo. Hora tras hora pasaba el tiempo, pero nadie aparecía. Claire sabía que no estaba sola en ese desierto, pero solo en la primera noche realmente lo comprendió. Ella escuchaba frecuentemente sonidos de animales, lo cual la aterrorizaba. Ella era una presa demasiado fácil para todos, desde los insectos hasta los carroñeros y coyotes que salen a cazar por la noche. En ese caso, ella no podría ni escapar ni defenderse, pero por suerte nadie se la comió.
Pero durante el segundo día, ella se comió todas sus reservas de comida y solo tuvo unos cuantos sorbos de agua fresca. Fue entonces cuando, al darse cuenta de que probablemente no tendría agua por mucho tiempo, decidió beber su propia orina. Claire sabía que seguramente la buscarían y solo tenía que aguantar el mayor tiempo posible. Pero aún así, poco a poco, esos pensamientos depresivos empezaron a consumirla. No quiero estar aquí. Al principio nadie notó su desaparición, quizá ni la habrían notado. Pero el asunto es que Claire era muy activa en su página de Instagram, y fue precisamente la ausencia de actividad en Instagram lo que notaron sus amigos. Ella está en el parque Joshua Tree. Está disfrutando de un paseo y viendo tanta belleza. Seguramente habría publicado algo. Sentí como si el corazón se me hubiera caído hasta los pies. Los amigos llamaron a la administración del parque y contaron que probablemente Claire se perdió en algún lugar del desierto. Los guardabosques revisaron el área más cercana y encontraron el auto que ella había dejado en el estacionamiento. Esto les hizo entender que Claire realmente necesitaba ayuda. Así que solo en el cuarto día desde su desaparición comenzaron las labores de búsqueda y rescate de Claire. Al mismo tiempo, Claire, exhausta y debilitada, encendió su cámara por última vez. Sus pensamientos estaban llenos de desesperación y enojo consigo misma. Pensaba mucho en cómo por una pequeñez así se puede perderlo todo. Mientras sobrevolaban el parque, los rescatistas llamaban constantemente a Claire por el altavoz pidiéndole que diera cualquier señal si los escuchaba. Y ella escuchó, aunque de nuevo no podía creer lo que oía. Pero esta vez los sonidos eran más reales, y ella escuchaba cómo el eco rebotaba en las paredes de piedra. Sin embargo, por eso no entendía exactamente dónde volaba el helicóptero. Claire extendió lo más que pudo su paraguas improvisado y empezó a gritar con todas sus fuerzas. ¡Estoy aquí! ¡Alguien, ayuda! ¡Estoy aquí! Y pronto Claire escuchó. «Te vemos. Pronto estaremos ahí y te sacaremos de ahí». Después de esas palabras, ella bajó el bastón agotada y se echó a llorar. Por fin la habían encontrado. A la mujer la enviaron de inmediato al hospital, donde le realizaron una operación complicada, después de la cual tuvo que pasar por un largo proceso de rehabilitación. Pero a pesar de todo, lo más importante es que Claire sobrevivió. Más tarde incluso escribió un libro sobre sus aventuras titulado Cosas que aprendí después de la caída. ¿Sabes? El deseo de vivir es realmente un motivador fuerte, una fuerza muy poderosa. Bueno, queridos, si han llegado hasta este segundo, sepan que son los mejores. Así es, tú y tú también y todos ustedes juntos los que están viendo hasta aquí. Luchen y triunfarán. Nunca pierdan la fe en sí mismos y en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estuve con ustedes, Sasha, nos vemos en un nuevo video. Ya me voy volando.